Buenos días, estimado licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es José Abimael Kutzal y yo tengo el honor de presentarles la tesina del Grupo 1 titulado Aplicación de los juegos gerenciales en la gestión de riesgos enfocado en el sector cooperativo guatemalteco. Este tiene como objetivo general desarrollar un documento que permita analizar en profundidad la relación entre los diversos elementos que constituyen la gestión de riesgos y la teoría de juegos gerenciales, para evaluar la viabilidad de integrar ambos temas, particularmente en aquellos donde las decisiones de los jugadores no se limiten a una competencia directa, sino que puedan conducir a resultados cooperativos o mutuamente beneficiosos en el sector cooperativo. Los integrantes del Grupo 1 somos su servidor José Abimael Kutzal, Ricardo Aceituno Ruiz, Gloria Elizabeth Lima Arias, Jocelyn Moscoso Barrientos, Marilyn Ivette Rabanales Pojoy y Jonathan José Reanda Siná. El capítulo 1 de nuestra tesina se titula Gestión de riesgos. En este capítulo abordaremos cómo las organizaciones gestionan de manera proactiva los riesgos a los que se enfrentan, comenzando definiendo la gestión de riesgo como proceso sistemático que incluye la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos con el fin de mitigar sus consecuencias y asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales siguiendo los lineamientos de la ISO 31000. También exploraremos los antecedentes históricos, destacando como figuras como Girolamo Cardano y Blas Pascal, quienes sentaron la base de la probabilidad, mientras que Henry Markowitz y J.P. Morgan dieron forma a la teoría moderna de la gestión de riesgos. Posteriormente, describimos los conceptos claves: riesgo, que representa la incertidumbre que puede afectar negativamente los objetivos; probabilidad, que nos ayuda a estimar la frecuencia de los eventos riesgosos; e impacto, que mide la gravedad de las consecuencias de estos eventos. Así como estos conceptos, se abordarán otros conceptos relevantes que vamos a encontrar en el documento. Uno de los aspectos fundamentales del capítulo es la clasificación de los riesgos. Estas las vamos a dividir en dos tipos, que son los riesgos financieros y los riesgos no financieros. Por el lado de los riesgos financieros tenemos el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el riesgo operacional. Por el lado de los riesgos no financieros tenemos lo que son los riesgos tecnológicos, los riesgos reputacionales, el riesgo de lavado de dinero y el riesgo legal. Cada uno de estos riesgos se están abordando con las 5 fases de los riesgos o de la gestión de riesgo, que pueden iniciar desde la identificación, el análisis, la priorización, la gestión y el monitoreo de los riesgos como tal. Por último, abordaremos el gobierno corporativo, que juega un papel importante en la gestión de los riesgos. El gobierno cooperativo se refiere al conjunto de normas y políticas que regulan las relaciones entre accionistas, el consejo de administración y la gerencia. Este sistema establece las responsabilidades para la gestión de riesgos y asegura que existan mecanismos de supervisión y control adecuados, permitiendo a las organizaciones alinear sus estrategias de mitigar con los objetivos planteados. En resumen, el capítulo 1 proporciona las bases conceptuales y prácticas para entender cómo las organizaciones se enfrentan la complejidad y los desafíos actuales, asegurando la continuidad y estabilidad de sus operaciones a través de una gestión de riesgo eficaz. Muchas gracias. Los dejo a continuación con el compañero Ricardo Aceituno. Muchas gracias, Abimael. Ahora nos introduciremos al capítulo número 2, donde su servidor Ricardo Aceituno les hablará un poco sobre los juegos gerenciales. Muy bien, los juegos gerenciales son una valiosa herramienta para el desarrollo de las habilidades técnicas y sociales. Esto lo pueden hacer en un entorno seguro
una práctica y el perfeccionamiento de las competencias empresariales. Retrocedamos unos 180 años. En 1838, Antoine Cournot publicó una serie de investigaciones sobre las teorías matemáticas donde hizo análisis y abrió el campo hacia la teoría de juegos gerenciales. Lo mismo hizo John Newman en 1928, que fue una figura clave en la formalización de la teoría de los juegos, con una serie de artículos que culminaron en 1944. Abrió la puerta para que en la década de 1950 fueran testigos de avances, incluyendo las primeras discusiones sobre el dilema del prisionero y la primera definición del equilibrio de Nash, obviamente escrita por John Nash. Un par de años después, en 1967, John Harsanby desarrolló los primeros conceptos de información completa y los primeros desarrollos bayesianos. Muy bien, ahora nos trasladamos a los elementos de los juegos gerenciales. Cada elemento juega un papel crucial en la creación de escenarios estratégicos complejos, donde el administrador del juego es esencial para garantizar que el proceso de simulación se realice con precisión, representando fielmente las decisiones y acciones de los jugadores. Estos participantes, basándose en la información disponible, que puede ser completa, imperfecta o incompleta, desarrollan sus estrategias para maximizar sus pagos o resultados. Las decisiones de los jugadores se fundamentan en hipótesis que anteriormente se hicieron sobre cómo podían comportarse otros participantes o sobre las condiciones del entorno del juego. A medida que los jugadores ajustan sus estrategias en respuesta a la evolución del juego, cada jugador ha encontrado la mejor manera o estrategia posible, dado que los demás jugadores también están siguiendo sus estrategias. Esto hace que haya un equilibrio de Nash. Entonces, en conclusión, esta interacción de cada rol, proceso y decisión crea un entorno dinámico y equilibrado donde las estrategias se ajustan continuamente para poder alcanzar los objetivos esperados. Muy bien, ahora nos pasamos a los tipos de juegos gerenciales. En la primera categoría encontramos los de competencia y cooperación, en donde los de suma y cero, la victoria de uno representa la pérdida del otro. Los juegos distintos de cero, ambas partes obtienen victoria. Los juegos cooperativos, ambos trabajan por un bien común, o los no cooperativos es que trabajan de forma individual. En la segunda categoría encontramos los de números de X cantidad de jugadores y los de determinación, donde de dos jugadores representa que se enfrentan de manera personal. Los juegos de N jugadores son a X cantidad de jugadores. Los juegos estrictamente determinados, aquí ya se establecen unas reglas en todo el juego. Los no determinados, aquí va avanzando el juego y se van creando las reglas. En la tercera categoría encontramos las decisiones de disponibilidad, donde las decisiones simultáneas es que cada jugador va tomando la decisión una después de la otra. Las secuenciales toman en consideración que ambas partes manejan sus decisiones. Los de información perfecta, donde aquí se controla toda la información, y los de información imperfecta, donde aquí no obtienen toda la información para poder jugar. Los de duración y coordinación, los estáticos de un turno, solo representa que cada jugador puede jugar cada vez. Los repetitivos de varios turnos, aquí pueden tomar varias formas para poder jugar. Y los de coordinación, donde ambos se coordinan para poder jugar, y anticoordinación, donde no se coordinan para poder jugar. Gracias, Ricardo. Soy Marilyn Rabanales. Continuamos con el capítulo número 3, análisis de la aplicación de los juegos gerenciales a la gestión de riesgos. En este capítulo se analizan distintos tipos de juegos gerenciales, los cuales se utilizan como una herramienta para simular diferentes escenarios de riesgo. Análisis de aplicación. Acá se desarrollaron diferentes tipos de juegos aplicados a los riesgos financieros. Tenemos el juego anticoordinación, el juego cooperativo, juegos de dos jugadores aplicados al riesgo de crédito. Tenemos los juegos de coordinación, los juegos estrictamente no determinados, los juegos cooperativos, los juegos repetitivos de varios turnos aplicados al riesgo de liquidez. Los juegos no cooperativos, los juegos estrictamente no determinados, los juegos con decisiones secuenciales aplicados al riesgo de mercado. Los juegos de N jugadores, los juegos de información perfecta y juego de suma distinta a cero aplicado al riesgo operacional. Análisis de la aplicación en los riesgos no financieros. Tenemos los juegos de coordinación, los juegos con decisiones secuenciales, los juegos de suma estrictamente competitivos aplicados al riesgo tecnológico. Los juegos de N jugadores, los juegos de información incompleta, los juegos estáticos de un turno aplicados al riesgo reputacional. Los juegos estrictamente determinados, juego de suma cero o estrictamente competitivo, juego de suma distinta a cero aplicado al riesgo de lavado de dinero. Juego de información perfecta,
juegos estrictamente determinados, juegos de decisiones simultáneas aplicados al riesgo legal. Tenemos acá que entender que manejar cada tipo de juego es una ventaja para los jugadores, dado que desarrollan la capacidad de enfrentar desafíos del juego. A continuación los dejo con mi compañero Jonathan Reanda. ¿Qué Gracias. tal, licenciado? Como lo indica mi compañera, mi nombre es Jonathan Reanda y a continuación abordaré el tema de juegos de suma cero en el riesgo tecnológico. No sin antes es importante recapitular la característica principal del juego de suma cero, lo cual existe solo un ganador. Por ende, el evento al riesgo establecido es en base a la seguridad cibernética de una entidad de software y un grupo de hackers. Por consiguiente, el jugador A representa a la entidad de software, el cual busca establecer medidas de seguridad avanzada y asimismo medidas actuales, mientras que el jugador B representa al grupo de hackers, quienes buscan establecer pruebas de penetraciones avanzadas, asimismo intensivas, mientras que también buscan establecer pruebas estándares. Por consiguiente, el comportamiento que se torna en el juego es racional al momento de que ambos jugadores busquen maximizar los beneficios, mientras que es irracional al momento de que el juego deje de proporcionar información perfecta. Por consiguiente, entre los factores que influyen en las decisiones de los jugadores están las estrategias, los cuales el jugador B podría establecer una estrategia mediante medidas avanzadas, mientras que el jugador A podría establecer medidas estándares, los cuales no le permitirían ganar el juego. Asimismo, ambos jugadores pueden establecer medidas estándares, los cuales no les representarían beneficios importantes o mayores para ambos jugadores. En un análisis que realizamos es que este juego involucra a diferentes competidores, los cuales no precisamente tienen objetivos competitivos. Por consiguiente, no es aplicable el juego de suma cero en el riesgo tecnológico, ya que no se trata de ganar en sentido competitivo, sino que se trata de obtener o de crear un valor en la gestión del riesgo de seguridad cibernética de una entidad. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Jocelyn Moscoso. Mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Jocelyn Moscoso y continuaré la presentación con la aplicación práctica de los juegos gerenciales en la gestión del riesgo. Por ello, analizaremos la aplicación de los juegos cooperativos en la gestión del riesgo de crédito, tomando como ejemplo a Cooperativa X S.A. y su cliente Transportes Unidas S.A. Cooperativa X tiene una cartera de 50 millones en préstamos y Transportes Unidas, uno de sus clientes más grandes, ha incumplido con los últimos 3 pagos de un préstamo de 1.500.000, acumulando una deuda morosa de 150.000. Este retraso es causado por el aumento de los precios del combustible, entre otros factores, lo que representa un riesgo de crédito para la cooperativa. Ante esta situación, la cooperativa elige aplicar un enfoque cooperativo para manejar el riesgo en lugar de recurrir a sanciones. El juego cooperativo implica que ambas partes colaboren para reducir el riesgo de impago y encontrar una solución que beneficie a ambas empresas. Para mitigar este riesgo de crédito, Cooperativa X implementa 3 estrategias cooperativas. La primera es la reestructuración de la deuda, extendiendo el plazo de 24 meses y reduciendo la tasa de interés al 4% por 12 meses. Esto reduce el pago mensual de 25.000 a 20.000 quetzales, mejorando el flujo de caja para Transportes Unidas y disminuyendo el riesgo de impago. La segunda estrategia es recurrir a un acuerdo donde Transportes Unidos paga el 50% de la deuda a 6 meses, refinanciando el saldo restante a una tasa del 5%. Esto disminuye la exposición inmediata al riesgo para la cooperativa. Por último, se propone una alianza para mejorar la rentabilidad, donde la cooperativa ayuda a Transportes Unidos a conseguir nuevos contratos generando un aumento del 15% en sus ingresos. Un 10% de estos ingresos serán destinados al pago de la deuda, reforzando la colaboración y reduciendo el riesgo de crédito. Estas estrategias demuestran cómo un enfoque cooperativo permite gestionar el riesgo de crédito de manera más efectiva. La reestructuración de la deuda reduce el riesgo a medio plazo, ya que Transportes Unidos puede cumplir con el pago más bajo. El acuerdo de pago parcial también reduce el riesgo a corto plazo, aunque depende de la situación financiera que el cliente mejore. Y finalmente, la alianza para mejorar la rentabilidad genera ingresos adicionales, lo cual permite a Transportes Unidos pagar la deuda de forma más rápida y con menos presión.
En conjunto, estas soluciones cooperativas no solo minimizan el riesgo para la cooperativa, sino que también fortalecen la relación con los clientes, asegurando la sostenibilidad financiera de ambas partes a lo largo del plazo. Para continuar, los dejo con mi compañera Gloria. Gracias. Como indicaba mi compañera Jocelyn, soy Gloria Lima y continuaré con la aplicación del juego de N jugadores a la gestión de riesgo operacional. Y veremos el siguiente escenario. La entidad cooperativa de ahorro y crédito pretende ampliar su cartera de clientes mediante la contratación de nuevos trabajadores, para lo cual esta requiere de nuevo equipo de cómputo, por lo que obtuvo dos cotizaciones, una de la empresa Burago S.A. y otra de la empresa Matchbox S.A. La primera empresa le ofrece cada equipo por 6,000 quetzales y una comisión del 10% para los encargados de compras. Por otro lado, Matchbox S.A. le ofrece cada equipo por un precio de 14,000 quetzales y un 6% de comisión. A diferencia de la primera oferta, esta empresa, por tener estándares altos, le ofrece 2 años de garantía por equipo. Entonces el gerente de compras, debido a la presión de comenzar operaciones, decide realizar la compra. Por consiguiente, la empresa ha establecido procesos para la adquisición de productos de tal magnitud. A continuación, entonces, tenemos la ruta para la realización de la compra y tenemos como primer paso la identificación del precio del equipo en el mercado. 2. Solicitud de cotización y propuesta por parte de los proveedores. 3. La evaluación de la calidad del equipo por parte del departamento de compras. 4. La creación de la solicitud de la compra por medio del gerente de compras, la revisión de la solicitud y autorización de compras por parte del gerente general, asimismo la aprobación del contrato por parte del gerente de compras y la aprobación y pago de facturas por gerente de compras y gerente general. Entonces podemos observar que el juego de N jugadores ayuda a la empresa a optimizar sus operaciones y a monitorear riesgos, considerando el comportamiento de cada participante. Además, busca asegurar una compensación equitativa para todos los jugadores según la ruta establecida por el Consejo de Administración. La entidad debe seleccionar al proveedor más adecuado para sus necesidades utilizando las estrategias siguientes. El gerente puede optar por Burago, el cual ofrece un precio más bajo por equipo y una comisión alta, o bien según seguir los procesos establecidos y negociar con Matchbox S.A., que le ofrece computadoras a un precio más alto pero con una garantía de 2 años. Como podemos observar, entonces el gerente de compras tiene dos opciones. En este caso, omite el proceso, el gerente general autoriza la compra y el gerente de compras entonces obtiene el 10% de comisión sin garantía. En este caso no autorice, el gerente de compras pues no realiza la compra con Burago. Y en este caso, si no omite el proceso, entonces el gerente general autoriza y el gerente de compras obtiene el 6% de comisión con garantía de 2 años por equipo. Entonces, como podremos observar, el análisis muestra que al seguir todos los procesos establecidos, los participantes pueden llegar a tener beneficios equitativos y un mejor proceso de adquisiciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gloria. Para concluir, pues es fundamental destacar los puntos claves que se han abordado a lo largo de toda la presentación. Cada aspecto que mis compañeros han tratado pues nos han permitido, ¿verdad?, obtener una visión más clara y profunda del tema. A partir de ello, pues se ha demostrado la viabilidad de integrar los juegos gerenciales con la gestión de riesgos, siempre y cuando el tipo de riesgo al que una entidad se enfrenta esté alineado con las características del juego seleccionado. Este análisis pues, ha revelado cómo estas disciplinas pueden complementarse una con la otra eficazmente. Otra conclusión a la que hemos llegado es que los enfoques aplicados han confirmado que los juegos gerenciales son herramientas viables y esenciales, ¿verdad?, para poder optimizar las estrategias de la gestión de los riesgos. Y los ejemplos prácticos que ya presentaron mi compañera Jocelyn y Gloria pues nos han demostrado cómo estos juegos permiten modelar decisiones estratégicas bajo condiciones de incertidumbre y ayudando a la organización a anticiparse a posibles amenazas. Y terminando con la presentación, pues nosotros como grupo tenemos varias recomendaciones, pero la que cabe resaltar es que se recomienda, ¿verdad?, el desarrollo de las simulaciones avanzadas y estudio de los casos para que las organizaciones puedan practicar precisamente bajo un entorno controlado, ¿verdad? ¿Y para qué es esto? Bueno, para que puedan implementar los juegos gerenciales de una manera continua que permita pues mejorar la toma de decisiones y manejo de las incertidumbres mientras crean simulaciones que reflejen escenarios operativos y financieros bajo los riesgos que sean necesarios, ¿verdad?, para poder tomar las mejores decisiones y adoptar estas prácticas
para poder ayudar precisamente a alcanzar todos los objetivos. Entonces les agradezco mucho. Feliz día.